con la palabra de Dios. Vamos a invitar a nuestra hermanita Lucy, quien tiene la formación hoy. Un fuerte aplauso, por favor. La Lucy, Dios te bendiga. Si me apoyan con su mano derecha a nuestra hermanita Lucy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por la vida de nuestra hermanita Lucy. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu mirada en ella, para que ella venga, Señor, a dar testimonio de esa palabra viva y eficaz. Hoy, Señor, danos unos oídos atentos, un corazón dispuesto, Señor, para poder caminar en este camino, Señor, de la fe. Que podamos poner en práctica, Padre amado, cada una de las enseñanzas que tú nos das, Señor, a la hora de visitar esa casa en donde siempre nos espera, Señor. Esa Santa Eucaristía, papito lindo, que nosotros podamos reconocerte al partir el pan. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Mamita María, gracias por tu valiosa intercesión. Que seas tú, Mamita María, quien siempre la cubra con tu manto santo. Ayúdanos siempre a ser humildes de corazón. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida, Lucy. Gracias. Gracias, Lucky. Buenas noches, hermanitos. Hoy, pues tengo el agrado de acompañarles con este segmento tan bonito que le hemos titulado Católico formado vale por dos, ¿verdad? Que hemos insistido en que debemos conocer todo lo relacionado a nuestra iglesia, a nuestra Eucaristía, no solo para conocerla nosotros mismos y saber por qué es que hacemos las cosas, por qué es que lo hacemos de esta manera o de otra, sino también para defender nuestra fe con los hermanitos separados o con personas que quizás nos quieran confundir, ¿verdad? Entonces, teniendo pues ese conocimiento, podemos defendernos y podemos cimentar nuestra fe. Entonces, solo denme un momentito que me voy a preparar aquí técnicamente. Para empezar. Muy bien. Vamos a tener esto por acá. Y vamos a empezar. Bueno, como recordarán, llevamos 2 sesiones, hoy es la tercera sesión. En la primera vimos lo que fue la historia de la misa. En la segunda parte hablábamos de que la misa está conformada por 4 partes. En la sesión anterior vimos la primera y la segunda parte de las partes de la misa. En la primera parte vimos lo que eran los ritos iniciales, ¿verdad? Estos ritos iniciales son los que nos introducen a la celebración para prepararnos para escuchar la palabra y para recibir la Santa Eucaristía. Y los pasos generales de esta primera parte es la procesión de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Esa es la primera parte que conforman los ritos iniciales. La segunda parte es la liturgia de la palabra, que fue también la que vimos en la sesión anterior, donde dice, escuchamos a Dios que se nos da como alimento en su palabra y respondemos cantando, meditando
y rezando. Y esta segunda parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, está compuesta por la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, la lectura del evangelio, la homilía que hace el sacerdote cuando profesamos nuestra fe, que es el credo, y luego viene la oración de los fieles, que son esas oraciones que hacemos para pedir por la iglesia, por el Papa, por nuestros sacerdotes, por los difuntos, por los niños, por los necesitados y por nosotros mismos que asistimos a la misa. Y seguidamente de eso empezamos lo que es la tercera parte de la misa. La tercera parte de la misa es la liturgia de la Eucaristía. Este tema es un poquito largo y como estamos a penumbra y con el sonido de la lluvia, espero que no les vaya a dar sueño. Les voy a pedir favor ahí que entre ustedes, a su derecha, a su izquierda, les dé un pellizquito al hermano que se esté durmiendo o que diga aquí un hermano se está durmiendo. Ahí lo ponemos a hacer una dinámica, ¿verdad? O le vamos a preguntar para que se mantengan bien despiertos. Muy bien. Entonces, la liturgia de la Eucaristía, concluida la oración de los fieles, comienza lo que se llama la liturgia de la Eucaristía. Y esta, a su vez, se subdivide en la presentación del pan y el vino, luego la oración de acción de gracias o plegaria eucarística, y luego viene lo que es la distribución de la comunión. Y cada una de esas partes, pues, se va subdividiendo en más partecitas que lo vamos a ir viendo. Entonces, preparación de ofrendas, dice, la procesión de ofrendas y preparación del altar, sobre todo en los domingos, dice, que la misa comienza con una procesión que es un verdadero rito. Si ustedes han visto que es algunos fieles elegidos al azar o designados cuidadosamente de acuerdo a algún motivo especial, llevan al altar las ofrendas. Y ustedes tal vez se preguntarán, ¿y por qué a mí no me han elegido para llevar la ofrenda? Entonces es una buena pregunta que nos hagamos. ¿Por qué uno cree que tal vez solo es una procesión y uno puede pensar por qué esas ofrendas no están de una vez en el altar, ¿verdad? O en la credencia, en la mesita de credencias. ¿Por qué es así? Pues a veces cuando los servidores eligen a los hermanitos para llevar la ofrenda, se observa que sea una persona que sea constante, ¿verdad? Que persevere en la Eucaristía, que vaya vestida apropiadamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un jovencito que vaya en pantaloneta o playera o pantalón roto, ¿verdad? En primer lugar, tal vez no es una forma apropiada para ir a la Eucaristía, pero todos esos detalles se pueden ver en el ofertorio, ¿verdad? Porque recuérdense que estamos ofreciendo esos dones para el Señor, que es lo que luego se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, quizá alguna vez te has preguntado para qué es esa procesión. Era lo que les decía, ¿verdad? Que es la clave que dan unas palabras que el sacerdote dice un poco después. Dicen, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, el Señor reciba de tus manos este sacrificio. O sea, mío y de ustedes. O sea, a través del ofertorio nos estamos entregando nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestro afán de cada día. Entonces, eso es lo que simboliza el ofertorio. En la Eucaristía se entrelazan indisolublemente la acción de Dios y la acción del hombre, la obra de Cristo y la obra de la Iglesia, que es su esposa. Esos fieles, niños, ancianos o matrimonios que caminan solemnemente hacia el altar simbolizan el misterio de la Iglesia que sobre el altar quiere ofrecerse al Padre. Y que decíamos la vez pasada, ¿quiénes somos la Iglesia? Somos todos nosotros, ¿verdad? Todos los bautizados, que también representa a la esposa de Jesús. Pongamos una principal atención que dice, no solo quiere decir ofrecer pan y vino,
quiere ofrecerse ella misma. ¿Quién es ella misma? La iglesia, ¿verdad? Nosotros nos ofrecemos con toda nuestra vida, con nuestros gozos y nuestros sufrimientos. Entonces podemos pensar de que la procesión de ofrendas puede empezar desde el principio de la nave o en medio. Ustedes han visto que acá, por ejemplo, en la parroquia es más o menos como en medio o un poquito más adelante donde empieza el ofertorio. Pero esa procesión no empieza desde allí, dice. Dice que empieza desde la cama del enfermo que fuimos a visitar un día antes, o quizás de un enfermo que tengamos en casa y que llevamos esa necesidad de sanación de ese enfermo y la llevamos como esa intención a la Eucaristía. También dice que empieza desde el taller mecánico de una persona, desde una maestra que prepara sus clases, desde el trabajo diario de las amas de casa y de cada profesional, o sea, todo ese trabajo, ese afán de la vida diaria, nosotros lo ofrecemos al Señor. Igual dice que también en el seno familiar, ¿verdad? Que es donde nos unimos en oración, dialogamos, entonces esa es nuestra familia a la que ofrecemos en ese caminar del ofertorio. Muy bien. Ustedes han visto que hay personas que llegan solas a la iglesia o incluso ustedes mismos, porque tal vez a sus familias todavía no han descubierto la riqueza de la Eucaristía y quizás van solos, pero no piensen ustedes que van solos. Cuando ustedes se sientan en la banca, aunque no conozcan a los que están a su lado, ¿quiénes nos acompañan en la Santa Eucaristía? Dice, los ángeles y los arcángeles se encuentran ahí, presentes en la liturgia, dice. Dice, ¿crees que estás solo? Pero no lo estás. Cada misa está llena de la presencia invisible de los ángeles y arcángeles que están ahí adorando, sirviendo, contemplando, ¿verdad? Cuando nosotros decimos santo, 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 nos unimos a ese canto eterno de los ángeles, ¿verdad? Que es una poesía liturgia. Dice, en realidad es algo espiritual. Todos los ángeles rodean ese misterio. La liturgia no es solo humana, sino también celestial. Recuérdense que en la misa también estamos presentes, la misa, la iglesia triunfante, la iglesia peregrina, que somos nosotros, y la purgante, ¿verdad? Y cada angelito de la guarda de nosotros están ahí acompañándonos, orando por nosotros. O sea que cuando ustedes vayan a misa, aunque no vayan acompañados por sus familias, no se sientan solos. Muy bien. Si ustedes observan en la mesa del altar, ustedes ven que la mesa del altar tiene un mantel blanco. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué es ese mantel blanco? Pues el mantel blanco significa la pureza, gloria y santidad, porque ahí es donde se van a poner esos dones, ¿verdad? Dice, el mantel tiene relación con un banquete sagrado. Cuando ustedes hacen una fiesta y tienen invitados, no van a poner un mantelito roto o que se les haya quemado con la plancha. Ustedes buscan el mejor mantel para atender a sus visitas. Pues igual la Eucaristía, que es una fiesta, ¿verdad? La preparamos así. La misa dice que une el sacrificio que hizo Jesús en la cruz con la cena, ¿verdad? Que él instituyó en Jueves Santo. Y la presencia de Cristo, Eucaristía. Eso significa el mantel blanco sobre la mesa. Muy bien. Luego, así a un ladito de la mesa del altar, vemos otra mesita, ¿verdad? Dice, el rincón olvidado del altar. Dice, descubre qué es la credencia y por qué es vital en la liturgia. Esa mesita dice que que está en un pequeño rincón, discreto, silencioso, se encuentra la credencia, porque tal vez muchos no le ponen atención, pero es un elemento esencial, dice. Ahí se preparan los elementos que serán ofrecidos a Dios. Y todo tiene un orden, una intención, un sentido profundo, porque ahí van a estar todos los elementos que vamos a ver a continuación. Los objetos sagrados.
Primero va a estar la sagrada hostia. Ustedes ven ahí la ruedita grande, es la que utiliza el sacerdote para la consagración, y las hostias pequeñitas, las redonditas, son las que consumimos nosotros, ¿verdad? Que es en lo que se va a convertir en el sagrado cuerpo de Jesús. También va a estar el cáliz, que es el vaso sagrado que sirve para la consagración del vino. El vino se convierte en la santa sangre de Jesús. El copón, que es el vaso sagrado con el que se resguardan las hostias y sirve para, se tapa y sirve para guardar las hostias consagradas dentro del sagrario. Ustedes últimamente con eso de la rifa han estado escuchando repetidamente lo del sagrario, ¿verdad? Que es donde se guarda el cuerpo de Cristo. Es un lugar especial que se encuentra en la iglesia a un costado. También dicen que estos vasos sagrados, tanto el cáliz como el copón, dice que suelen ser hechos con materiales preciosos. Puede ser plata, puede ser oro, ¿verdad? Porque van a resguardar el cuerpo de Cristo. El purificador es ese pañuelito blanco que el sacerdote pone sobre la mesa y con el que purifica después el cáliz y el copón. La patena es donde se pone la hostia y la que nos ponen a nosotros para evitar de que el fragmento del cuerpo de Cristo caiga al suelo, ¿verdad? Porque aunque sea un pedacito mínimo, casi imperceptible a la vista, pero ahí está toda la grandeza, toda la divinidad de Jesús. Para eso sirven las patenas, para resguardar. Están las vinajeras, ¿verdad? Que son las botellitas de cristal que contienen agua y vino. Las campanitas que se usan para indicar el momento más importante de la consagración. Está el corporal, que es un lienzo sagrado color blanco y va encima del mantel que se usa para el cuerpo santo de nuestro Señor, para que no caiga en el mantel, ¿verdad? También está la vasija del lavado. Este objeto se usa para lavar las manos del sacerdote antes de la consagración. El agua purifica las manos del sacerdote. Está el cubrecáliz, que se usa para cubrir el cáliz. Está la palia, que debe ser consagrada por un obispo. Y si ustedes observan, las palias ahí son de colores, porque se puede utilizar una palia de acuerdo al color litúrgico que estamos viviendo. Eso ya lo vimos la vez pasada también, ¿verdad? Que cada color significa algo. También tenemos las velas, que son las que también se ponen sobre el altar. Y las partes del cáliz van en ese orden. Va primero el corporal, la palia, la hostia, la patena, el purificador y el cáliz. Y al final queda de esta manera. Muy bien. Seguimos. Bueno, entonces el pan que representa el cuerpo de Cristo entregado en la cruz, a nivel simbólico es el alimento de vida. Dice que nutre el alma, al igual que el pan ordinario, ¿verdad? Cuando el pan lo amasan, ¿verdad? Que usan muchos granos de trigo para formar la harina. Eso se amasa y se forma el pan. Igual somos nosotros. Cada uno de nosotros, imagínense que somos un granito de trigo, que después nos apretujamos todos y nos volvemos, también nos unificamos al cuerpo de Cristo. El vino representa la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados y es el sello de la nueva alianza. Muy bien. Entonces, además de esas ofrendas que se llevan hacia el altar, también en ese momento es donde se recibe la ofrenda, dice. La ofrenda era era lo que simbolizaba antes los holocaustos, los sacrificios, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos la historia de la misa? Que llevaban al sacrificio palomitas, terneros, ¿verdad? Eso representa también nuestra ofrenda. Dice, desde el principio de la creación, la ofrenda fue una forma de ofrecer adoración a Dios. Si ustedes se recuerdan, desde el principio, cuando Caín y Abel, ¿verdad?, presentaron la ofrenda al Señor, ¿qué ofrenda fue la que más le agradó al Señor?
A ver, alguien que me diga. La de Abel, ¿verdad? O sea, desde ahí, en agradecimiento al Señor, ¿verdad? Ofrecemos lo mejor para el Señor. Dice, uno de los tantos requisitos para presentar una ofrenda que agrade a Dios es estar en paz con tu hermano. ¿Qué significa esto? Dice en la palabra de Dios en Mateo 5:23, dice, si tú llevas tu ofrenda y te recuerdas que estás enojado con tu hermano, ve primero a reconciliarte con tu hermano y regresa y para llevar tu ofrenda, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. O sea, no tenemos que estar enojados o peleando en nuestra familia principalmente, ¿verdad? Con nuestros papás, nuestros esposos, nuestros hijos, sino que tenemos que ir en gracia hasta para eso, para entregar la ofrenda al Señor. Dice, no es la cantidad de lo que siembres, dice, es la actitud de tu corazón. Y si ustedes leen en Lucas 21:1, se recordarán como aquella viuda, ¿verdad? Que entregó sus últimas monedas, ¿verdad? Pero no era la cantidad de lo que entregó, sino con la entrega del corazón con que lo llevó, ¿verdad? Eso es lo que significa esta parte. Dice, sobre la acción de dar para la causa del Señor, no exige algún porcentaje obligatorio, ¿verdad? Para los que hemos oído tal vez en algún momento lo del diezmo. El acto de dar debe nacer del corazón del creyente y debe ser determinado personalmente, sin codicia, aunque el efecto Dios determina cuando Él cuánto nos bendecirá y cuándo y de qué manera lo hará. Muy bien. Entonces dice, ¿por qué se recoge dinero en cada misa? La verdad sobre la limosna y cómo se convierte en la obra de Dios. Antes le llamaban limosna. No sé si las personas mayores que están por acá, pero cuando mi abuelita, uno no decía voy a ofrendar, dice voy a dar limosna. Pero no, es una ofrenda que vamos a dar al Señor, ¿verdad? Porque no es una colecta cualquiera, es un acto espiritual. Nuestra ofrenda sostiene a la iglesia y ayuda a las necesidades y participa en la misión de Dios. Con esa ofrenda que nosotros damos, que el Señor bendice y multiplica, aquí en la parroquia está el comedor Mamá Margarita, que alimenta a los niños de bajos recursos, a las abuelitas. Entonces, esa ofrenda que nosotros damos con amor, Dios la bendice para las necesidades de la iglesia. Dice, no das lo que te sobra, das parte de tu vida. O sea, sí, porque es el fruto del trabajo de ustedes, ¿verdad? Lo que ofrecen al Señor. Dice, tu esfuerzo, tu trabajo, tus sacrificios suben al altar con ese pequeño gesto y Dios lo transforma. La ofrenda no empobrece, sino que santifica. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Nosotros les hacemos la invitación a que sean generosos para darles al Señor. Porque el Señor no se queda con nada, hermanitos, todo lo devuelve. Muy bien. Ahora viene lo que es la presentación del pan y del vino. Cuando la presentación del pan y del vino, permítanme un momentito. Muy bien. Dice, el sacerdote en nombre de la comunidad agradece a Dios el don del pan y el vino. Y dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Y después bendice lo que es el vino. Aquí en este momento, si ustedes ven la imagen que está acá, cuando el sacerdote pone el vino en el cáliz, agrega una gotita de agua. ¿Y qué significa esa gotita de agua? Significa nosotros. La unión de nosotros, de nuestra humanidad, con el sacrificio de Jesús. Eso significa la gotita de agua. Muy bien. Luego dice, así como el sacerdote echa un poco de agua al vino del cáliz, también el sacrificio de Cristo, le añadimos nuestro pequeño sacrificio personal de cada día y juntos Jesús nos ofrece al Padre. Muy bien. Ahí hacen unas oraciones, el sacerdote hace unas oraciones. Luego viene lo que es el lavado. Ustedes han observado que después de que el sacerdote ofrece el pan y el vino, inciensa primero y después se va con el monaguillo y se lava las manos.
Las manos, dice, ese gesto oculto del sacerdote que sucede realmente cuando se lava las manos, dice, cuando el sacerdote lava sus manos, no solo limpia el polvo, expresa un misterio, dice. Y él cuando se está lavando las manos, dice, así interiormente, lávame, Señor, de mis culpas. Y ahí vamos incluidos nosotros también. Ese gesto pequeño es una súplica silenciosa, porque nadie es digno por sí mismo. Todo es por gracia. Antes del sacrificio, el alma se reconoce necesitada, ¿verdad? Nosotros necesitamos de Dios. Y eso lo cambia todo. Y dice, cuando tú veas ese momento, mírate por dentro y deja que Dios también te purifique. O sea, por eso es que hay que estar muy atentos en la misa, porque cada cosa que pasa, hermanitos, es tan importante. Entonces ahora, cuando ustedes vean que el sacerdote se lava las manos, piensen en ustedes mismos y también digan, límpiame, Señor, para ese momento tan importante que vamos a vivir. Muy bien. Luego viene la invitación a la oración. Dice, el sacerdote nos invita a orar para que el sacrificio que vamos a ofrecer, que es el de Cristo y nuestro, sea agradable al Padre. Luego viene la oración sobre las ofrendas. El sacerdote frente a la ofrenda pide al Padre por toda la asamblea que celebra y se ofrece con Cristo. Muy bien. Luego sigue la plegaria eucarística. La plegaria eucarística empieza con el prefacio. ¿Y qué es el prefacio? Dice, el inicio de la plegaria eucarística, que tiene un sentido directo de acción de gracias, es un himno de acción de gracias al Padre por habernos dado a su Hijo único. El motivo de esa acción de gracias, como Jesucristo, autor y síntesis de toda la salvación, motiva a que la asamblea, según el tiempo litúrgico o las circunstancias de la celebración. El prefacio comienza con un diálogo entre el sacerdote y la asamblea, con un saludo que es cuando dice, el Señor esté con ustedes. Nosotros contestamos, y con tu espíritu. Invitados a una participación más intensa, dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y lo invita a la acción de gracias que define la plegaria como eucarística. Damos gracias al Señor nuestro Dios y nosotros decimos, es justo y necesario. Esa es la plegaria eucarística. Luego viene cuando cantamos el santo. Este canto del cielo y la tierra, dice, es la expresión y el reconocimiento que hacemos de la grandeza y santidad de Dios. Realmente este canto nace a mediados del siglo VI, de la unión de las dos aclamaciones del Señor. El santo propiamente, que lo podemos ver en Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, y el bendito que viene en nombre del Señor, que lo vemos en el Salmo 117, en Ezequiel 3:12, Mateo 21:9. Y la triple repetición de santo, santo, santo significa lo máximo de la santidad infinita de Dios. Ahí estamos proclamando su santidad. Muy bien. Luego viene lo que es la transición. ¿Qué es la transición? Suele ser una frase pequeña o larga, dependiendo de la plegaria eucarística que escoja el sacerdote. Regularmente dice, hace alusión al santo que acabamos de cantar. Entonces es cuando el Padre dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y de ahí sigue lo que es la plegaria. Entonces esa es la transición cuando hacemos la invocación al Espíritu Santo. Cuando el sacerdote pone sus manos sobre el cáliz y sobre el copón, hace la invocación al Espíritu Santo, y esa invocación al Espíritu Santo se llama epíclesis. Esta epíclesis la vamos a ver en dos momentos, pero esta es la primera, en el momento de la consagración. Muy bien.
Entonces dice, el sacerdote invoca al Espíritu Santo con las manos extendidas sobre los dones de pan y el vino que hemos ofrecido para que las convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego el sacerdote hace la señal de la cruz sobre las ofrendas de pan y vino. En este momento en que la asamblea se pone de rodillas para disponerse a la consagración. Ese es un momento solemne. Ahí es donde le digo, todos los ángeles, los santos, todos están presentes en ese momento. Muy bien. Luego de eso viene el relato de la cena, dice. El relato de la cena es cuando recordamos la institución de Jesús en Jueves Santo. Cuando él estando en la cena con sus apóstoles, ¿verdad? Dice que tomó el pan, lo dio gracias, ¿verdad? Y lo bendijo, ¿verdad? Y dijo, coman todos de él. Ahí viene, todo ese es el relato de la cena. Todo esto lo vamos a encontrar en Mateo 26, del 26 al 29, en Marcos capítulo 14, del 22 al 24, en Lucas del 22, versículos 19 y 20, y en Primera de Corintios 11, 24. Por si le quieren tomar ahí una fotita a las citas bíblicas, ahí van a encontrar el relato de la Santa Cena. Entonces, donde el Padre levanta el pan, levanta el vino, y después de que termina el relato de la cena, se inclina hacia el altar. Es un momento solemne. Dice, es el momento central de la plegaria eucarística, recordando y repitiendo el gesto de Jesús y sus palabras en la noche en que iba a ser entregado. Tanto el sacerdote como la asamblea se unen al acontecimiento sagrado, pero no es un mero recuerdo. Se utiliza exactamente lo que Jesús dijo en la última cena. Estamos viviendo otra vez. No es otro sacrificio, es el mismo, pero que lo estamos actualizando. Luego, donde está todo ese relato de la cena, viene lo que es la transubstanciación. Esta palabrita también ya la habíamos mencionado en las formaciones anteriores, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1411, 1412 y 1413. Porque dice, los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús. Y luego dice, por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino, que quiere decir que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo, vivo y glorioso, y está presente de manera verdadera y real, sustancia con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Miren qué bonito. Entonces, eso es la transubstanciación. En ese momento de la consagración, tal vez algunos se preguntan, dice pecado o respeto. Dice la respuesta definitiva sobre arrodillarse en la consagración. Dice que exactamente no dice, digamos, de que si de rodillas o de pies, pero por lo solemne del momento, porque nosotros con humildad lo estamos recibiendo, debe ser de rodillas, porque no es un gesto cualquiera. Dice, es una respuesta del alma. Arrodillarse en la consagración no es tradición vacía, es adoración. Cuando Cristo se hace presente en el altar, el cuerpo responde a lo que el corazón cree. Doblar las rodillas es reconocer, Dios está aquí. No es obligación fría, es amor que se inclina. O sea, es mi amor hacia Jesús que se inclina para adorarlo, ¿verdad? Para bendecirlo. Dice, la Iglesia enseña este gesto como signo profundo de reverencia, porque ante lo infinito
el hombre se rinde. Miren, es que esta se me eriza la piel, ustedes, de verdad, hasta de lo infinito, ¿verdad? Porque Dios es eternidad, es el alfa, el omega, el principio, el fin, ¿verdad? Dice, pecado no hacerlo, o sea, pecado es no hacerlo, no arrodillarse. Depende del corazón, pero perder el sentido de adoración, eso sí sería peligroso, ¿verdad? No, tal vez lo único que podría tal vez hacer que no nos arrodillemos es que tengamos mala una rodillita, que nos hayamos fracturado o que el cartílago ya se nos desgastó, por ejemplo, ¿verdad? Pero porque es algo muy extremo, pero de lo contrario, arrodillarnos, dice. No te arrodilles por costumbre, dice, hazlo con conciencia, porque en este instante estás frente al Rey del universo. Miren ustedes qué grande es esto. Te arrodillas porque estás frente al Rey del universo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Enseñarle a los chiquitos. Porque yo he visto a veces en la misa que aunque sean niños, están en el suelo, están sentaditos donde uno se hinca, están de pie, no, desde chiquitos. Hay que enseñarles ese gesto de adoración al Señor, a los adolescentes. Yo he visto algunos adolescentes que se paran y hasta así se están haciendo, no. Entonces es nuestra misión enseñarles a los que vienen atrás de nosotros. Muy bien. Seguimos con las partes de la dice aclamación después de la consagración. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 22. La hacemos de pie. Esto dice la aclamación después de la consagración. Dice el pueblo ante la presencia del pan y el vino consagrado proclamamos nuestra fe en que Cristo vivo como pidió Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y eso lo hacemos de pie, porque estamos esperando la segunda venida de Jesús. Luego viene la anamnesis o memorial, dice. ¿Qué quiere decir esto? Dice, se recuerda la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, no como un simple recuerdo de hechos pasados, sino como algo que está sucediendo en ese momento. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos 10, del versículo 8 al 10. Se recuerda la muerte de Jesucristo, dice, no como un símbolo, sino como algo que está sucediendo. El Señor mismo en la última cena representó su sacrificio anticipadamente bajo la forma de un rito que nosotros podemos renovar. Eso quiere decir que Jesús, cuando pronuncia las palabras en conmemoración mía, el sacrificio de la misa no es otro sacrificio, es el mismo sacrificio de la cruz que hacemos presente. Muy bien. Luego viene lo que es la oblación u ofrecimiento. Es el sacerdote en nombre y representando a todo el pueblo sacerdotal ofrece al Padre la víctima sacrificial como oblación, o sea, como ofrenda agradable a Él y salvadora para los hombres. Entonces esto es donde dice, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y etcétera, ¿verdad? Sigue todo un texto. Luego viene la invocación del Espíritu Santo sobre la asamblea. ¿Se recuerdan que les dije la palabrita epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo? La primera es cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino, y la segunda es en este momento, que dice la invocación del Espíritu Santo sobre la asamblea es la segunda epíclesis. La iglesia invoca nuevamente al Espíritu Santo para que la obra realizada por Cristo continúe en los que celebran la Eucaristía, para que la continúen, para que la comunidad entera sea santificada y viva en unidad. Es cuando decimos, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Eso lo dice el sacerdote. Muy bien.
seguimos. Luego viene las intercesiones, dice. Esto es bien importante. Si ustedes ven aquí en el dibujito, está el sacerdote con sus brazos abiertos. Está toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia triunfante, la iglesia peregrina, purgante, y nosotros que vamos a interceder. Dice la plegaria eucarística, que es acción de gracias y memorial de la obra salvadora de Cristo, es una oración de unión. Ahí es donde el Padre pide por todos los sacerdotes, por el Papa, y algo muy importante, pide por los difuntos. Y aquí viene esta parte, dice, ¿por qué pedimos por los difuntos en cada misa? La poderosa razón detrás de esta petición, ¿verdad? Si ustedes no lo hacen, es el momento donde yo los invito a que oren por sus seres queridos que han partido ya a la presencia del Señor. En ese momento piensen en sus nombres, porque ¿por qué pedimos por ellos en cada misa? No solo en las intenciones particulares, cuando el sacerdote dice, pedimos por el alma de fulano porque estaría cumpliendo años o porque cumple 9 días. No, todas las misas a las que asistamos, pidamos por nuestros seres queridos. ¿Y por qué pedimos por ellos? Dice, el amor no termina en la muerte. Por eso la iglesia ora por los difuntos en cada misa, porque algunos aún necesitan purificación y nuestra oración los ayuda. Para nuestros familiares o amigos que estén en el purgatorio, ¿verdad? Es necesaria esa oración. La Eucaristía no es solo para los vivos, es puente entre cielo y tierra. Cada misa es una oportunidad de amar más allá del tiempo. Miren, yo tengo hermanos que fallecieron de hace 40 años y yo sigo orando por ellos, ¿verdad? Más allá del tiempo. No olvides a quienes partieron. Tal vez están esperando tu oración. Miren qué bonito, ¿verdad? Nunca olvides a los que ya se fueron. Bueno, luego sigue la doxología final. Dice, es un breve himno de glorificación al Padre por Jesucristo en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes ven en esa parte es donde el sacerdote eleva el cáliz y el pan y hace la oración. En esta parte es donde dice, por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? Esa parte es donde el sacerdote dice eso y nosotros ¿cómo contestamos? Cuando Él termina esa oración, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, por la unidad del Padre. ¿Qué contestamos nosotros al final? Con un amén. Y ese amén es la firma que pone, como que firmáramos un documento, ¿verdad? Entonces, nuestro amén es como esa firma en el documento. Muy bien. Luego viene la comunión. La comunión. El Padre Nuestro dice que con el Padre Nuestro comienza el rito de la comunión. Y es la oración perfecta que Dios nos enseñó. Esa la vamos a encontrar en Mateo 6, del versículo 9 al 13, o en San Lucas 11. Luego viene el embolismo. ¿Qué significa eso del embolismo? Dice, viene una pequeña oración que amplía la última petición del Padre Nuestro, donde dice, líbranos del mal. Ahí no decimos amén. El embolismo dice, líbranos Señor de todos los males, que hace referencia a la paz, a la liberación del mal y del pecado en relación con la espera al final de los tiempos. Esa es esa oración que el sacerdote hace después del Padre Nuestro. Y la doxología del Padre Nuestro es la aclamación que sigue después, cuando dice, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Esa es la doxología del Padre Nuestro. Dice, ¿por qué cortamos el amén en el Padre Nuestro? Dice, ¿te has dado cuenta que cuando recitamos el Padre Nuestro no decimos amén? Dice, el Padre Nuestro en la misa no termina como en casa. No se dice amén inmediatamente porque la oración no ha terminado. La iglesia la prolonga
Después de líbranos del mal, del sacerdote continúa con una expresión de esa súplica, con una oración más profunda por la paz y la liberación, que es lo que estábamos hablando, que es la doxología del Padre Nuestro. Muy bien. Luego viene ya la oración y anuncio de la paz. Lo vamos a encontrar en Juan 14:27, que es donde dice: la paz les dejo, mi paz los doy, ¿verdad? Y luego el sacerdote da un gesto de paz y nos pide que nosotros hagamos ese gesto de paz. Ese gesto de paz tiene que ser discreto, no nos tenemos que estar moviendo mucho de nuestros lugares, puede ser un abrazo, un saludito de mano, depende si es con nuestra esposa, nuestros hijos, puede ser un abrazo y un beso, toda vez no nos estemos moviendo mucho dentro del templo, ¿verdad? Muy bien, luego viene lo que es la fracción del pan, que es cuando el Padre parte la hostia y ahí sucede algo. Él corta un pedacito y lo pone en el cáliz. Eso se llama inmixción o mezcla. Aquí están todas las citas bíblicas que pueden respaldar eso. ¿Qué significa ese pedacito de pan en el vino consagrado? Toda la divinidad de Jesús, donde se une su cuerpo y su sangre. Cuando el sacerdote pone agua en el vino, el agua somos nosotros en Jesús, y cuando ponen el pedacito de hostia en el vino, es Jesús en su divinidad, cuerpo y sangre. Muy bien. Bueno, eso era lo que les estaba explicando. Aquí es cuando ponen el agua y aquí cuando agregan un pedacito de hostia en el vino. Muy bien. Luego viene la ostentación del pan consagrado e invitación a comulgar. Es cuando el sacerdote llama a la comunión. Dice, la comunión, el sacrificio termina en banquete, dice. Aquí vamos a hablar un poquito de qué es el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico es esa preparación no solo física, sino espiritual de cada uno de nosotros, donde la iglesia nos manda que por lo menos tengamos un ayuno de 1 hora. No tenemos que haber comido ni nada. Lo único que podemos hacer es tomar un poquito de agua si tenemos que tomar alguna pastilla, pero de lo contrario, por lo menos 1 hora sin haber ingerido alimentos. Y la comunión, ¿verdad? Que es algo solemne. Aquí hablamos del ayuno, que debemos estar en gracia con el Señor para no consumir nuestra condenación. Si tenemos algún pecado, debemos asistir primero al sacramento de la reconciliación para recibir dignamente la comunión. ¿Qué pasa si una hostia consagrada cae al suelo? Los sacerdotes y los ministros extraordinarios de la comunión, ellos saben, depende de la circunstancia, qué es lo que tienen que hacer. Pero nosotros, como fieles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guardar silencio y respeto. No intervenir, salvo que el sacerdote o el ministro lo solicite. Hacer un acto interior de adoración y reparación. O sea, en ese momentito hay que orar y adorar esa hostia que se haya caído. Dice, la iglesia no improvisa. Custodia desde hace siglos normas claras para tratar al Señor con amor y reverencia. Lo esencial es honrar la Eucaristía con el máximo respeto, porque no es un símbolo, es Cristo realmente presente bajo la apariencia del pan. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer si vemos que una hostia se cae. Luego viene la purificación de los vasos, ¿verdad? Cuando dimos los elementos litúrgicos, vimos para qué servía el purificador, y la oración en silencio. Cuando nosotros comulgamos debemos estar en silencio. Una oración de adoración, de gracias. En ese momento no es momento de pedir, hermanitos. Disculpe. Pero para que lo tengamos siempre presente al momento de comulgar, no es el tiempo de decir, te pido por mi hijo, por mi trabajo. No, ese momento es el momento para adorarlo y para agradecer. Entonces dice, el silencio sagrado, el momento más importante de la misa, donde nadie dice nada, un silencio. No se pongan a platicar que porque ya lo consumieron y se ponen, no.
en silencio, que el Señor les va a hablar en ese momento también. Luego viene la oración después de la comunión que hace el sacerdote. Luego viene lo que es la reserva eucarística, que eso lo hacen los ministros extraordinarios cuando las hostias consagradas que quedan las llevan al sagrario. Y eso es muy importante, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? Y porque en el sagrario es para venerar al Señor después, porque sabemos que Él está presente, vivo. En la cuarta parte de la misa viene el rito de despedida con los avisos, ¿verdad? Que son los avisos que damos regularmente los monitores, los avisos parroquiales. Luego viene el saludo del sacerdote que expresa el deseo de que el Señor acompañe a toda la comunidad que va a dispersarse. Es donde dice: el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Nos da la bendición, eso lo vemos en Lucas 24. Luego la despedida, ¿verdad? Donde nos envía a hacer vida lo que hemos aprendido en la misa. Vuelve a besar el altar el sacerdote porque se despide de Jesús. Y luego viene un canto mariano, ¿verdad? Regularmente en la misa se despide con un canto mariano. Ya les iba a poner un audio, pero por cuestión de tiempo ya no se los puedo poner, pero en otro momento se los compartiré por qué es que se canta un canto mariano al final de la misa. Luego la salida del templo y el canto final. Y acá les iba a explicar brevemente, porque hace poco veíamos el cirio, ¿verdad? En la parte de adelante, qué es el cirio pascual y qué se hace con él después de Pentecostés. El cirio pascual permanece encendido 50 días. Al momento de Pentecostés se apaga y se reserva porque solo se usa para los bautizos o para ceremonias fúnebres. Me imagino que yo nunca he visto para un fiel, pero tal vez para un sacerdote, para esas expresiones fúnebres, se usa el cirio pascual. Entonces, para cerrar, la pregunta: ¿realmente sabes lo que pasa en misa? Las 4 etapas que todo católico debe conocer. Y con eso concluimos el tema de las partes de la misa. Espero de corazón que algo les haya quedado en su corazoncito para que lo puedan llevar allá afuera. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanitos. Que Dios les bendiga.